Bueno, muy bien, continuamos. Te cuento que en este momento Maxi Abad está en viaje a Santa Fe junto con Manes. Están todos eufóricos realmente por el resultado del acto de ayer. Me dicen acá que en el momento en que hablaba Abad o que hablaba Manes, TN lo cortó. Bueno, en realidad nadie transmitió el acto. Había fragmentos y el acto, como es clásico, ahora se sigue por YouTube. Hay que buscar el canal de YouTube correspondiente y se sigue. Ustedes recordarán que eso se instaló muy fuertemente con la campaña de 23 ciudades en 23 días. Bueno, veo que también hay gente que es parte de esta audiencia, que estuvo ayer en Dolores, y me cuentan que entre otros estuvo Grobo Copatel, el hijo mayor del creador del grupo. Sí, había mucha muchachada, pero mucha. Un dato más que interesante porque eso es sabia, es trabajo político, es acción política. Bien, el presidente va a estar en estas horas ya para la cumbre del G20 en Roma. A diferencia de la centralidad que supo tener la Argentina y supo tener la presidencia de Mauricio Macri, Fernández es como una especie de partiquino, cuasi leproso. El problema no es que eso es personal de Fernández, eso nos pasa a nosotros los argentinos. En este momento, en un informe que se publica hoy por la mañana, el conjunto de las acciones de todas las empresas de la República Argentina tienen un valor de 20.000 millones de dólares. ¿Escuchaste la cifra? 20.000 millones de dólares. Vos mirás, ¿cuánta plata? Es un cuarto de lo que vale el Banco Itaú, por ejemplo, que no es precisamente uno de los bancos más grandes del mundo. La destrucción de la moneda es pavorosa, es realmente pavorosa. En las últimas horas, Alfonso Prat-Gay, que no tiene interés en hablar por esta radio, así le contestó a Rodrigo hace unos días cuando queríamos hablar con él, está en todo su derecho, obviamente, dijo en un encuentro de la Fundación Mediterránea que hace falta un gran acuerdo para poder salir adelante, que no cree que Fernández pueda ser el articulador de ese gran acuerdo, e inclusive planteó una reforma constitucional para volver a un mandato presidencial de 6 años, de consumo igual 6 años para diputados nacionales y senadores, y que se vote todo una sola vez cada 6 años. En algún momento le pareció a la Argentina que 6 años era un periodo presidencial demasiado extenso, absolutamente insoportable. Eso fue después de la experiencia del retorno en el 83, las dificultades que tuvo, obviamente, el gobierno de Alfonsín, acosado, digamos, por 18 paros generales que llevó adelante la CGT, por toda la situación de enfrentamiento que se provocó a partir de juicio condeno a las juntas y posteriores juicios en donde no alcanzó nada, no alcanzó ni la ley de obediencia debida, no alcanzó absolutamente nada, porque dentro de la propia estructura del radicalismo en contra de Alfonsín estaban aquellos que de alguna manera tenían posiciones más afines a las agrupaciones de izquierda y en donde, bueno, en esos años Horacio Berbisky comandaba una captura ideológica importante del periodismo, pidiendo pidiendo tribunales populares. Eso no lo lograron nunca, pero lograron mucho realmente en la forma en que llevaron adelante las cosas y acorralaron al gobierno de Alfonsín. Gobierno de Alfonsín que, en definitiva, a veces pequeños errores terminan siendo una factura enorme. Ese día, cuando Alfonsín salió al balcón y dijo la casa está en orden, millones respiraron aliviados. Recuerdo que ese día yo estaba a cargo del móvil de Argentina Televisora Color. Estaba a mi lado Daniel Sario, que era un dirigente de la coordinadora, creo que era de Zárate, Daniel, que era directivo en ATC. Y en el medio de la euforia me preguntaba a mí por qué no estaba yo contento. Y le digo, mira, la verdad que, qué sé yo no creo en los Reyes Magos, esto es muy raro. Esto es raro. Cuando llegó el momento de hacer el cierre de la transmisión, que nos daban un lugar a cada uno en el piso, capturando el centro de la atención de la sociedad, estaban Mónica Gutiérrez y Carlos Campolongo. Mi participación, a mí me sacaron del aire porque dije que había que explicarle muy bien a la sociedad qué había ocurrido en Campo de Mayo, porque si no el relato iba a quedar en manos de otros. Que fue lo que efectivamente ocurrió. 72 horas después, Alfonsín, asistido por los 13 decanes militares, hizo como una aprieta presentación explicando que él no había cedido, que no se había rendido, que no había entregado. Después vino Montecaseros, después vino Villa Martelli, y finalmente, en realidad, la llamada saga Cara Pintada termina con el alzamiento de Mohamed Ali Zeneldin y
fue la rendición de los Cara Pintada a manos del teniente general Balsa. En un episodio que en realidad lo que quebró completamente toda la historia fue el asesinato de 2 coroneles del regimiento de Patricios por parte de los sublevados. Hasta ese momento nunca se había dado una situación en donde las diferencias entre la visión de los legalistas y los que reclamaban por el cese de los juicios y la constitución de una estructura política distinta permitiera de alguna manera, digamos, los muchachos se amenazaban, se miraban, pero nadie disparaba. El asesinato de esos coroneles del cuerpo de Patricios quebró definitivamente la posibilidad del sector que conocemos mayoritariamente como Cara Pintada. ¿Por qué traigo esto? Bueno, porque en ese momento el mandato presidencial era de 6 años, como ahora Prat Gay cree que sería una salida para la Argentina volver a un mandato de 6 años. En verdad, cuando se hace la reforma constitucional del 94, se piensa mucho en el modelo norteamericano, con elecciones cada 4 años, elecciones de medio término. Verdaderamente creo que habría que hacer una sola elección cada 4 años absolutamente para todo y sacar la elección de medio término, que termina siendo una complicación porque en verdad se pasa mucho más tiempo en el tema de la rosca, del armado, es un desgaste enorme. Probablemente esto se podría hacer con un consenso que no requiera necesariamente una reforma constitucional, sí una modificación de las leyes electorales de la República Argentina. Y por otro lado, cuando Prat Gay dice, bueno, acá hace falta un consenso importante, se suma a lo que había dicho Massa, se suma a lo que había dicho Horacio Rodríguez Larreta cuando hablaba de un consenso del 70%. Y acá viene la crítica. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Bueno, eso se pudo hacer cuando Massa tenía una representación importante, pero finalmente la decisión del gobierno de Macri fue no llevar adelante esa postura. ¿Por qué? Y yo creo que ahí es cuando callan todos porque muchos de estos comparten intereses. En ese momento, cuando se hacía ese planteo, estaba claro que una de las cuestiones que hay que modificar profundamente en la Argentina es la estructura de poder del sector financiero. ¿Es el sector financiero un enemigo de los argentinos? No, de ninguna manera. Hay que tener sector financiero. Toda nación tiene sector financiero. El asunto es el marco de funcionamiento. Y para mí, fundamentalmente, tiene que ver con algo que se transformó en un negocio, que es la masa de jubilados. Los jubilados son un negocio para grupos económicos, pero no son un objeto de intención y de interés por parte de quienes deben tenerlo. No puede ser que una persona... Ayer escuché varias historias de temas de jubilaciones, porque claro, la gente está odiada con este tema de Cristina y es razonable. Escuché varios testimonios de personas que decían, bueno, mi papá trabajó 50 años, se jubiló, le liquidaron mal, reclamó, finalmente le dieron la razón después de primera instancia, segunda instancia, llegar a un punto en donde, bueno, ahora sí, no, pero tuvo que ir a la corte, algunos van a la corte, otros no van a la corte. Gente que hoy, después de 25 años de litigio, está cobrando el monto de dinero que hubiera correspondido que en vida tuviera su padre por trabajar o su madre por trabajar. Pero lo que sí funciona magníficamente bien es el paquete de negocios que manejan fundamentalmente el Banco Macro, el Banco Supervil, mayoritariamente, y en buena medida el Banco Patagonia. Tienen un negocio fenomenal. Te van a dar el crédito, te van a hacer comprar la compu, te van a hacer esto. El jubilado como negocio, como un objeto, no como un sujeto. Pero de eso evitan hablar. Hay que entender que Massa representa ese paquete de intereses. Y ese paquete de intereses en su momento, la presidencia Macri lo consideró en los términos en los que está negativo para la Argentina y planteaba un cambio. Ahí nace, la famosa historia del círculo rojo y la inconveniencia de la continuidad de Macri en la presidencia nacional argentina. Pero como pocos le ponen nombre y apellido a esto, se le terminan contando historias a los argentinos, historias deformadas de la realidad. La verdadera historia es que hay una disputa de poder y que hay quienes quieren enfrentar esa cuestión de poder para reconfigurar el poder y que la sociedad sea más abierta, más justa, y quienes quieren mantener el statu quo. Y ese mantenimiento del statu quo realmente es perjudicial absolutamente para todos nosotros. En el día de ayer además pasaron 2 cosas que son tremendas. En primer lugar, advertir que en la zona de frontera de la República Argentina hay gente que ahorra en guaraníes.
Bien por los paraguayos. Bien por los paraguayos. Hay gente en la provincia de Misiones que cuando no puede comprar dólares para ahorrar en moneda dura, ahorra en guaraníes. Es tremendo, ¿eh? Es absolutamente tremendo. Y el otro tema es que el Banco Central inventó ahora una nueva, y es que los que vengan del extranjero podrán abrir una tarjeta de débito en donde cuando vayan a comprar le van a tomar los dólares o los euros al valor del blue. Con lo cual, en definitiva, esto de que el blue no impacta en la economía termina, por supuesto, de ser una discusión para hacer lo que es un auténtico horror lo que está pasando con la moneda argentina. Y esto es consecuencia de la política monetaria y fiscal del presente gobierno. Bien, compartiendo este tramito chiquito que es parte del acto del radicalismo ayer. ¿Lo tenés ese? Sí. Este es un tramito de Maxi Abad en el acto de ayer. No hay reconfiguración de las circunstancias que nos llevaron al gobierno. El radicalismo tiene que ir a discutir el futuro. El radicalismo tiene que aportar nuevas ideas con los valores de siempre, como recién decía acá, uno de los eslogans. 9, frecuencia modulada.